Shalom Israel, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de... Hoy estamos en un nuevo tiempo para aprender de la palabra de Elohim en este tema importante y muy interesante de Mateo y las profecías del Tanaj. Así que vamos a hablar acerca de este tema, ¿sí? Y vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Y luego voy a saludar a los hermanos que están presentes en esta transmisión, ¿sí? Y no se preocupen, ya los voy a saludar. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. En el nombre de Yeshua, te pedimos que tu palabra sea sobre nosotros, Padre, para aprender, para tener entendimiento, comprensión, Padre, sabiduría en tu palabra, para llegar a ver a Yeshua en el Tanaj, para llegar a ver a Yeshua en nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Bueno, el lunes no pudimos transmitir Hablemos acerca de, pero ahora estamos de vuelta para seguir, mejor dicho, para seguir este tema de Mateo y las profecías del Tanaj, porque vemos en el Evangelio de Mateo que él no se cansa de citar a Yeshua en el Tanaj, estas profecías muy importantes. Voy a saludar a los hermanos que están aquí presentes. Shalom Hanna, bendiciones hermana. Shalom Elisheva, bienvenida. Shalom José Elías Bulla, shalom hermano, bienvenido. Shalom Malena, shalom Beulá, bendiciones hermanos. Espero que estén bien, que Donai les esté dando un día hermoso, lleno de su bendición. Bueno, entonces, como dije el jueves de la semana pasada, comenzamos con este estudio de las profecías del Tanaj, ¿sí? Que están citadas por el propio Mateo en su carta, ¿sí? Entonces, ya que su carta, ¿sí? Su evangelio, su buena noticia, porque él es un mensajero de Yeshua, ¿sí? Y buena noticia es la que daba la Besorá, ¿no? La buena noticia daba el mensajero al que tenía que escucharla, ¿sí? Entonces, esta carta está basada por él, ¿sí? En su intención de poder llegar a ver al Mesías Yeshua en el Tanaj, ¿sí? Para que todos los que lean esta carta vean a Yeshua, ¿sí? En las antiguas escrituras hebreas. Hallamos en el primer video unas 3 primeras profecías citadas por Mateo, que hablan acerca del nacimiento de Yeshua en Belén, en hebreo Betlehem, y su niñez en Egipto. Hoy buscaremos y también vamos a analizar más de estas palabras que fueron anunciadas por los profetas en la antigüedad y que se cumplieron en tiempos de Mateo por Yeshua el Mesías. ¿Sí? Entonces nos habíamos quedado en que 3 sabios del oriente, llamados los Reyes Magos, ¿no? Que sabemos que no eran ni reyes ni magos, sino que eran sabios de Babilonia, que eran judíos, y ellos estudiaban las estrellas, los cielos, tenían esta sabiduría dada por Adonai. Entonces estos sabios del oriente habían ido hasta Herodes, que era el gobernador de Judá, ¿sí? Puesto por el César de Roma, ya que Judá era una provincia, digamos, de Roma. No tenían su propia independencia como los reyes antiguos, tenían gobernadores. Entonces preguntaron a Herodes por el Mesías que iba a nacer en ese momento, ¿sí? Porque ellos habían visto la estrella. Entonces Herodes estaba aterrorizado, ¿no? Y él llama a los sacerdotes, a los levitas, a todos los que saben de las escrituras, de la Torá, ¿sí? Para que le digan a dónde nacería el rey de Israel, el Mesías. ¿Y ellos qué le dijeron? Ellos sabían que la profecía del profeta Malaquías hablaba acerca de Yeshua, en Belén, en Betlehem. Entonces Herodes manda a los sabios allá, a Belén. Y ellos encuentran a Yeshua, al niño, y le dan presentes, como ya sabemos, pero al volver, como dice en el verso 12, que vamos a leer ahora del capítulo 2 de Mateo, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ya que Adonai les dijo que Herodes no tenía buenas intenciones y no quería inclinarse en adoración al Mesías, sino que quería matarlo. Por eso vamos a ver lo siguiente ya dentro de poco, lo que hace Herodes, ¿no? Entonces ellos se van por otro camino, si ellos no volvieron a Herodes, ¿sí? Por lo cual él se sintió burlado por ellos, ¿sí? Yeshua a su vez había sido llevado por sus padres a Egipto para su seguridad, ¿sí? Por orden de Adonai, cuando envió un ángel en sueños a José, ¿sí? En el versículo
13, vamos a leer, dice de esta manera, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel de Adonai apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo Adonai por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Tenía que cumplirse la profecía que vimos ya el lunes, ¿no? Lo vimos. Disculpen, el jueves, ya que el lunes no pudimos transmitir. Entonces, nos quedamos hasta aquí, hasta esta profecía de que Yeshua está en Egipto y que él es, digamos, una señal transmitida por Adonai para Israel, como fue Moisés, que Moisés tuvo que crecer en Egipto y que luego él liberó al pueblo de Israel, así Yeshua, ¿no? Entonces vamos a ir a la siguiente profecía, vamos a ir a la profecía del día de hoy acerca de la matanza de los niños de Betlehem y sus alrededores. Vamos a leer Mateo 2, 16 al 18. Y sucedió que cuando Herodes vio que los tres reyes o los tres sabios lo habían burlado, se enojó mucho y mandó que dieran muerte a todos los niños que se hallaran en Betlehem y en todo su entorno, desde el momento en que nació el niño, según el tiempo que inquirió a los reyes. Entonces se cumplió lo que fue dicho por Jeremías el profeta: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque no están más. Esta es la profecía que se cumplió de tiempos de Jeremías, que dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, aquel que llora a sus hijos no quiso ser consolada, porque no están más. ¿Por qué Mateo cita esta profecía de Jeremías? Ya que sabemos que Mateo está siendo movido por el Ruach, ¿no?, de Yeshua, el Ruach HaKodesh, y él sabe y él entiende la Escritura. Si él es un hombre que entiende acerca de la Torá, del Tanaj, muy adiestrado en las letras, Mateo, y le gusta citar el Tanaj. Es el evangelio que más cita el Tanaj de los evangelios, de los 4 evangelios. Entonces, ¿por qué él cita esta palabra de Jeremías? Bueno, Jeremías vivió algo muy horrible, como es el cautiverio de Judá a Babilonia, ¿no? El momento en que los judíos, Judá, la tribu de Judá, digamos, ellos son tomados cautivos por Babilonia, Babel en hebreo, por Nabucodonosor. Jeremías vivía en ese tiempo, ¿sí? Él fue el profeta que vivió todo eso, ¿sí? Luego Ezequiel, Daniel, ellos fueron posteriores, ellos ya están en Babilonia, pero Jeremías vivió ahí, estaba profetizando por Adonai en ese tiempo en que venía Nabucodonosor, y él advirtió al pueblo que ellos tenían que arrepentirse, ¿sí? Entonces los caldeos, que eran los babilonios, destruyeron la ciudad, mataron a hombres, mujeres, niños, ¿sí? Pero aún dentro de este momento tan triste, ¿no?, que Jeremías está viviendo, él anuncia no solo una palabra para ese tiempo que él está viviendo, Jeremías, ¿no?, porque él está hablando acerca de que hay lloro, lamentación a causa del exilio, sino también está profetizando para tiempos futuros del Mesías. Sí, porque los versos 16 y 17, de la profecía de Jeremías nos dan un indicio de que él está hablando acerca del exilio, no de las matanzas de los niños de Herodes, ¿sí? Él está principalmente hablando de eso, pero esta profecía se cumple en varios tiempos. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice así:
Así ha dicho Adonai, retén tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay recompensa para tu trabajo, declaración de Yud-Hei Vав-Hei, y volverán de la tierra del enemigo, o sea, de Babilonia, y hay esperanza para tu postrer, declaración de Yud-Hei Vав-Hei, y volverán los hijos a su frontera. O sea, Adonai está hablando acerca del exilio y de que ellos iban a tener esperanza, iban a tener esa restauración en Judá, en el pueblo. Ellos iban a volver. Eso está diciendo Adonai. ¿Sí? Entonces, esta profecía fue para ese tiempo. Pero las palabras de los profetas que las dio Adonai se cumplen en tiempos diferentes. Nada de nuevo debajo del sol, como dice la palabra. ¿Sí? Y las palabras de Adonai vuelven a suceder. Y los hebreos lo sabían. Mateo sabía que Jeremías hablaba del exilio, pero él también sabía que la palabra de Adonai es eterna. Y él habla con una sola palabra acerca de varios tiempos. Una sola palabra profética puede referirse a varios tiempos en la historia de la humanidad. ¿Sí? Por ejemplo, en 2 de Samuel 7, 12 al 13, que dice de esta manera: cuando se completen tus días y te acuestes con tus padres, haré levantar a tu simiente después de ti. Le está hablando a David, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y estableceré el trono de su reino hasta siempre. Esta es una palabra que le da Natán, el profeta, a David acerca de Salomón, pero también se cumple en Yeshua, ¿sí? Porque Yeshua también, él sale de las entrañas de David, Adonai le afirmó su reino, él edifica la casa a su nombre, pero la casa eterna, no como la de Salomón que se destruye, ¿sí? Y su trono es hasta siempre. El trono de Salomón no fue hasta siempre, sino que el de Yeshua fue hasta siempre. Para siempre, ¿no? Hasta siempre es una expresión hebrea que se pronuncia ad olam, hasta siempre. Entonces, está hablando en una sola palabra acerca de dos personas, ¿no? Y tú tienes que entender y discernir en qué momento está hablando de Salomón y hasta qué punto está hablando de Salomón y cuándo comienza a hablar de Yeshua, porque Adonai es muy sabio y él habla en sus palabras con códigos y en oculto para que los sabios lo entiendan. ¿Sí? Los sabios, no estoy hablando acerca de personas estudiadas, sino de los que tienen la sabiduría del Ruach, ¿no? Cualquiera puede tener la sabiduría del Ruach. Entonces, ahí lo podemos ver, que las palabras de Adonai se cumplen en varios tiempos. Y hay que entender los versículos de esa manera. Mateo lo sabía. Mateo sabía cómo se entienden e interpretan las profecías, no cómo se interpretan a día de hoy, que las personas buscan que todo el capítulo completo se cumpla al pie de la letra. Y no funciona así. ¿Sí? No funciona así. Sino que la palabra se cumplirá tal vez un versículo solo y luego el siguiente versículo no se cumple. Pero Adonai sabe por qué, ¿sí? Y muchas veces sucede que no se cumple el capítulo completo de la palabra, ¿sí? O tal vez sí, pero hay que entenderlo de esa manera, que las palabras están dadas por Adonai con sabiduría y él tiene en oculto muchas cosas, ¿sí? Entonces, además de esto, ¿cómo sabemos que también habla del tiempo de Yeshua, de la matanza de los niños en Belén? Aparte de que Mateo cita esta profecía porque él entiende acerca de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿sí? Porque tenemos varias palabras clave. Tenemos la palabra Ramá, la palabra Raquel, la palabra hijos, la palabra lamentación, llanto, lloro, ¿sí? Tenemos varias palabras clave que nos hablan de este tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a leer otra vez la palabra. Sí, antes de eso voy a saludar a demás hermanos que se están uniendo. Shalom David, bendiciones hermano. Shalom Loida, Rivka, bienvenida hermana. Guillermina Galarza, bienvenida. Shalom Juan Espinosa, bienvenido hermano. Alicia Olmos, shalom hermana. Aquí tengo una pregunta de David, de Javier. Dice de esta manera, dice una pregunta hermano Natanael: ¿el Día de los Santos Inocentes es el recordatorio de la muerte de los niños en Belén?
el Día de los Santos Inocentes. No, no tengo claro acerca de esto, hermano, pero sabemos que todas estas fiestas que provienen de las religiones no tienen nada que ver con Adonai, ¿sí? Aunque conmemoren o quieran conmemorar tiempos que están en la Escritura, no son de Adonai. Por ende no tenemos que recordar estas cosas ni conmemorar esos días, porque pertenecen a estas religiones y dentro de digamos, su significado o el por qué se hacen, hay paganismo, ¿sí? Entonces no veamos eso, sino que tengamos nuestros ojos solo en la palabra y de todas esas cosas, no todas estas fiestas del mundo, no nos enfoquemos en eso. Amén. Ok, bueno, vamos a seguir, vamos a leer otra vez el versículo de Jeremías, ¿sí? De Jeremías, de la palabra que nos da, ¿no? Dice: entonces se cumplió lo que era dicho por Jeremías el profeta, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces tenemos Raquel, Ramá, niños, llanto. Todo está conectado con este momento, hermanos, ¿sí? Vamos a ver una imagen de un mapa de Israel para que nosotros nos ubiquemos. Disculpa, hermano, que no se escucha. Ahí tenemos en el mapa, en la parte de arriba tenemos Ramá, en el centro tenemos Jerusalén y debajo tenemos Belén. Lo voy a enfocar otra vez. ¿Vieron? Arriba de Jerusalén está Ramá y debajo tenemos Belén o Betlehem, la ciudad donde está la matanza de los niños, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Raquel, ¿no? Porque tenemos a Raquel que llora por sus hijos. Bueno, Raquel muere, ella dando a luz a Benjamín, en el camino a Efrata, a Belén, a Betlehem. O sea, ella estaba en este camino, en esta ruta de Ramá, de Jerusalén, de Belén, ¿sí? en todo ese recorrido, ¿sí? De esas ciudades que están muy cerquita una de la otra, y nos podemos dar cuenta de que se está hablando del mismo lugar cuando habla de Ramá y de Belén, aunque sean ciudades diferentes. Adonai está hablando de un mismo lugar que están cercanos uno del otro. Entonces podemos interpretar que la Ramá de Jeremías es Belén, porque está cercana, Ramá de Belén, y que Raquel, la madre de Benjamín, que muere en el camino a Belén, ella está llorando por sus hijos que están muriendo en Belén. Y hay lamentación porque ella ve que sus hijos perecieron. Es como si Raquel está diciendo: yo di mi vida, ¿no?, para dar a luz a un hijo, a Benjamín, y ahora sus descendientes no son más. Ellos no están más, ellos fueron muertos. Porque Ramá es parte de la tribu de Benjamín. Belén y Jerusalén es de Judá, pero está cerquita de Benjamín. Son tribus muy cercanas y Ramá es de Benjamín. Entonces vemos aquí que Raquel está diciendo: los descendientes de Benjamín, ¿sí?, de mi hijo, del cual yo di mi vida por él, ellos están siendo muertos por este Herodes, ¿no? Pero Adonai, ¿qué dice? Adonai dice que hay esperanza. Imagínense esas personas que escucharon que iban a ser el Mesías en Belén y de repente son todos asesinados, los niños, ¿sí?, del lugar donde él nació, en Belén, Betlehem. Ya no hay esperanza de salvación.
ya no hay, porque piensan que el Mesías ha muerto. Pero al igual que Moisés no murió cuando pasó algo muy parecido con el faraón, que mandó a matar a los niños hebreos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sino que Moisés fue escondido en una canasta y criado por una egipcia que fue la hija del faraón. En el mismo palacio creció. Así como Moisés no murió, cuando pasó algo muy parecido, así Yeshua no murió. ¿Sí? Recordemos que Moisés fue un nombre simbólico del Mesías Yeshua, ¿sí? Sino que él fue llevado, Yeshua, de Egipto de niño, ¿sí? Fue llevado a Egipto para ser criado allí. ¿Sí? Entonces vemos muchas cosas relacionadas entre Yeshua y Moisés. Entonces hay esperanza, el Mesías no murió, y así como Moisés no murió y liberó al pueblo de Egipto, y así Yeshua no murió, sino que liberó a su pueblo de Egipto también, de la esclavitud del mundo. A nosotros nos liberó de Egipto. Nosotros somos libres por medio de Yeshua. Entonces vemos cómo Moisés es esa imagen simbólica del Mesías Yeshua, pero Yeshua es algo más hermoso, perfecto, completo, pleno. Por eso decimos que Yeshua cumplió, la guardó y la hizo plena la Torá. No la abolió. ¿Sí? Porque dice Jeremías, retén tu voz del llanto, tus ojos de las lágrimas, porque hay recompensa para tu trabajo. Esto es la declaración de Adonai. Y volverán de la tierra del enemigo, y hay esperanza para tu postrer, y volverán los hijos a su frontera. ¿Sí? Entonces Yeshua nos hace volver a nuestro territorio también. Esta palabra habla acerca del exilio que nosotros estamos viviendo y cómo Yeshua nos hace volver al territorio, a la nueva Jerusalén. Él es nuestra esperanza de salvación. Nos hace volver del exilio en que estamos, para nosotros ser llevados a la nueva Jerusalén. ¿Amén? Así como los judíos fueron liberados y fueron llevados a Jerusalén, así nosotros seremos llevados a la nueva Jerusalén. Es algo más perfecto la obra de Adonai. Así que vemos cómo esta profecía se cumple en Yeshua. Aunque estamos hablando del exilio de Judá a Babilonia, también se cumple en Yeshua, ya que se cumplen en varios tiempos. Vamos a ver la siguiente profecía del día de hoy. Vamos a Mateo 2, 19 al 23, porque a Mateo le encanta citar el Tanaj y ver a Yeshua en el Tanaj. Vamos a Mateo 2, 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel de Adonai apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, o sea en Judá, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y esta palabra, hermanos, a muchos los pone muy confusos, y es una palabra que no se entiende muy bien, porque si buscamos en toda la Biblia hebrea, en todo el Tanaj, en todo el llamado Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, no encontraremos nunca esta profecía de que el Mesías iba a ser llamado Nazareno. Eso no está nunca en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué citó Mateo? Porque él viene citando escrituras del Tanaj, y esta debería ser una más de ellas, ¿no? Él está citando el Tanaj, y esta es una más de estas citas del Tanaj de las cuales estamos viendo, ¿no? Entonces él tiene un texto que nosotros no tenemos, o está interpretando algún escrito, o se lo está inventando. No, vamos a ver qué está pasando aquí y por qué él dice lo que dice en su carta. Primeramente vamos a detenernos en la palabra profetas, porque dice, como fue dicho por los profetas, que iba a ser llamado Nazareno. Bueno, es una interpretación común de este escrito de Mateo el decir que es un mensaje general de los profetas
¿no?, que ellos dijeron en su vida, ¿no?, que ellos no lo escribieron en sus profecías, pero ellos lo anunciaban al pueblo de que iba a ser llamado Nazareno, ¿no? Eso dicen muchos, que no es algo que está escrito en los profetas, sino que los profetas en general dijeron eso. Pero no estamos hablando de esto. Esto es una interpretación equivocada, ya que Mateo está citando algo concreto y no funciona de esa manera en la mente hebrea. Mateo no está diciendo eso, ¿sí? Entonces cuando decimos, cuando Mateo, dice, fue dicho por los profetas, esto es un recurso literario muy común en su tiempo. Él está diciendo, cuando dice fue escrito por los profetas o dicho por los profetas, dice fue dicho por Jeremías o por Isaías o por cualquier otro profeta, aludiendo a un solo profeta y no a muchos. Es un recurso literario para, tal vez no se acuerda qué profeta es, el cual citó ese escrito y él dice, bueno, fue escrito por los profetas, por el libro de los profetas, ¿no? Está hablando de los Nevi'im, del libro de los profetas. Entonces él dice que ese escrito está en el libro de los profetas, en cualquiera de ellos. Entonces es un mensaje concreto y no un mensaje general, lo que Mateo nos está dando aquí. Pero si buscamos, como dije, en el Antiguo Testamento de la Reina Valera, no vamos a encontrar nunca que el Mesías fue llamado Nazareno. ¿Dónde está eso? Bueno, Mateo conoce algo que nosotros no conocemos muy bien: la escritura en hebreo y su interpretación contemporánea a él, y no una traducción al español o a cualquier otro idioma como la Reina Valera, sino que él tiene el escrito en hebreo y cómo se interpreta ese escrito, lo cual nosotros no tenemos. Tenemos una traducción que no es hebrea, que no tiene un pensamiento hebreo. Entonces no vamos a encontrar nunca esta profecía. Pero Mateo conocía las tradiciones judías, ¿sí?, porque él era judío, y él está citando una interpretación de la escritura hebrea de aquellos tiempos, llamado Midrash. ¿Y qué es un Midrash? Un Midrash. El Midrash es una interpretación de un texto de las escrituras, el cual se explicaba para poder entenderlo mejor. Entonces había una interpretación en hebreo Midrash, en el cual se había entendido que el Mesías iba a residir en una ciudad llamada Nazaret, que en hebreo es Nazaret. Nazaret en hebreo se dice Nazrat. Y esto es basado en la profecía de Isaías 11:1. Vamos a leer qué dice Isaías 11:1 en español. Aquí tengo a mi cachorrito. Está escuchando la palabra. Isaías 11:1. Y saldrá una rama del tronco de Isaí, y un brote de sus raíces dará fruto. Y saldrá una rama del tronco de Isaí, y un brote de sus raíces dará fruto. Y ustedes me preguntarán, ¿no? ¿Y dónde está que va a ser llamado Nazareno, no? No está en ningún lado aquí, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? Bueno, es muy probable que Mateo esté citando este versículo en hebreo, esta profecía de Isaías, ¿no? Pero, como dije, me podrá decir dónde dice aquí que el Mesías iba a ser llamado Nazareno. Bueno, como mencioné anteriormente, Mateo no se está basando en una traducción al español, sino en el texto hebreo y su interpretación hebrea. Así que vamos a ver el texto hebreo para poder llegar a la conclusión de Mateo. Vamos a ir ahora al texto hebreo, no al español. Y el texto hebreo es este, que dice así: Veyatza joter migesa ishai, venetzer mishorashav ifre. Vamos a centrarnos en la palabra netzer. Dice venetzer mishorashav ifre. Veyatza joter migesa ishai. Y saldrá una rama del tronco de Isaí.
Venetzer, y un brote, un retoño, un renuevo, Mishorashab, de sus raíces, y Fre, dará fruto. Aquí nos vamos acercando. La palabra Netzer no le suena parecido a Nazaret. Netzer, Nazaret. Bueno, en hebreo Nazaret, como dije, se pronuncia Nazrat, como lo vimos anteriormente. Entonces, miremos la similitud de los sonidos. Netzer, Nazrat. Netzer, Nazrat. Suenan muy parecido y es porque vienen de la misma raíz, que significa brotar, renovar, crecer, hasta brillar, porque está hablando del olivo, del retoño del olivo. Entonces, esto no es casualidad, ¿sí? Vienen de la misma raíz, que es brotar, crecer, y casi se escriben igual estas dos palabras, solamente que Nazrat tiene una letra más. Vamos a ver aquí en esta imagen. Miren, aquí está Netzer y aquí está Nazrat. Netzer, Nazrat. Se escriben igual, excepto que Nazrat tiene una letra más, tiene una Tav, una T en nuestro sistema de escritura, ¿sí? Por lo cual se pronuncia diferente. No tiene vocales diferentes, pero se escriben casi de la misma manera, solamente que tienen una letra más, Nazrat. ¿Qué significa Nazaret en hebreo? ¿Sí? Entonces Netzer se traduce como brote, vástago o retoño, es decir, del olivo, como dije. Lo que interpretaron estos sabios es que entendieron que Isaías 11.1 hacía alusión a que el Mesías iba a habitar en una ciudad que se llamaría Nazrat, y eso es la sabiduría de Elohim que fue dada sobre ellos. Entonces Netzer puede ser interpretado como nazareno, leyéndose en español de esta manera, y saldrá una rama del tronco de Isaí, y un Netzer, un nazareno, de sus raíces dará fruto. Saldrá una rama del tronco de Isaí y un nazareno de sus raíces dará fruto. Entonces ya llegamos a la conclusión que llegó Mateo. Él leyó este versículo de Isaías 11.1 y entendió que se refería a Yeshua y que él iba a ser un Netzer, llamado nazareno en español, porque él iba a habitar ahí, y así fue. Yeshua nació en Nazaret, en Nazrat. Él nació en Nazaret y fue llamado Yeshua Anotzri, el nazareno en español. ¿Sí? Vemos que todas esas palabras provienen de la misma raíz hebrea. Entonces no hay duda de que se está hablando de esto. Nazaret, ¿qué es Nazaret? Nazrat, esta ciudad, o más bien un pueblo, está situada al norte de Israel, en Galilea. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque la mayoría de las personas que vivían allí no eran israelitas puros. La población estaba compuesta por una mezcla de pueblos, de judíos y gentiles, y también de tribus, de las 10 tribus, ¿no?, que vivían ahí y fueron mezclándose. Por eso se llama Galilea de los gentiles. O sea, se podría traducir más modernamente, digamos, como Galilea donde viven los gentiles. Nazaret es parte de Galilea, entonces es menospreciada por razones históricas, ¿no? Había hostilidad hacia esa insignificante región, ¿no?, pensado por los judíos, ya que en el exilio de las 10 tribus del norte a Asiria, el rey de Asiria se llevó a los israelitas y los hizo entrar a Asiria, pero luego, para poblar los territorios que eran de Israel, llevó a gentiles para habitar allí. Vamos a ver en la escritura, esto está en 2 de Reyes 17:24. 2 de Reyes 17:24. Shalom, voy a saludar a más hermanos que se han unido. Shalom, Marcos Melo Toxtle. Shalom, bienvenido hermano. Ajabá Jabones, ahí está Elisheva. María Luisa Ávila, bienvenida hermana. Malena, Carolina, ¿cómo estás hermana? Bienvenida Carolina. Vamos a ir a 2 de Reyes 17:24, que dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en hebreo Shomron, en Samaria, en lugar de los hijos de Israel,
y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces vemos aquí que la escritura dice que gentiles de todas estas partes, hasta de Babilonia, habitaron en Samaria. Y como dije, en Samaria, la capital, ¿no? En Samaria estaban estos gentiles y a sus alrededores estaba Galilea y dentro de Galilea estaba Nazaret. Y Yeshua nació ahí. Entonces por eso dicen, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? ¿No? Podemos entender ahora el por qué los judíos miraban con malos ojos a los samaritanos y a los de Nazaret. Porque eran una mezcla de israelitas y gentiles, por eso eran despreciados. ¿Sí? Entonces eran muy mal vistos por ellos, porque era una ciudad con idolatría, con muchas cosas que no eran buenas, ¿no? Entonces eran vistos de mala manera. Pero no por nada Yeshua nació ahí. Miren, la misma tierra de las tribus de Zabulón y Neftalí, ¿sí? Que las primeras tierras de Israel que fueron invadidas fueron estas, de Zabulón y Neftalí, por los moradores llevados al exilio, aproximadamente en el año 732 por el rey de Asiria, en tiempos del rey de Acaz, de Judá, y de Peca, rey de Israel, del norte. ¿Sí? Estos asirios tomaron a los israelitas, ¿sí? Que esto está en 2 de Reyes 15:29, lo pueden buscar. Así como Isaías les anunció esperanza al pueblo, ¿sí? Que dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Está hablando acerca de estas tribus, de Zabulón y Neftalí, que eran las primeras que fueron invadidas por Asiria, ¿sí? Y que están en Galilea. El mar de Galilea está ahí nomás, está cerquita de Zabulón y Neftalí. Ahí Yeshua comenzó su ministerio. Y Nazaret está cerca de esas tribus, está ahí cerquita de Galilea, forma parte de Galilea. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? ¿No? Porque Yeshua estuvo la mayor parte de su tiempo en Capernaum, que era una ciudad de Galilea frente al mar. No fue a Jerusalén, él no vivió en Jerusalén en su vida, sino que él subía a Jerusalén de vez en cuando, en las fiestas, cuando él tenía que hacerlo, él subía a Jerusalén. Pero él estaba en esas tribus del norte, en esos territorios que en algún momento fueron de las 10 tribus. Esto nos da a entender que Yeshua fue enviado a las tribus perdidas de la casa de Israel. Él estuvo ahí en su territorio y él fue a los despreciados, a los que eran vistos mal, para darles de su misericordia, de su palabra, porque los que juzgaban, ellos eran altivos, eran orgullosos, se creían mejores, y Yeshua no se lleva bien con ellos, porque Yeshua es misericordioso. Él ve a los pobres, a los humildes, a los que son despreciados, como esas personas que lo necesitan, y Él se da a ellos, así como a nosotros que éramos así, de esa manera. ¿Sí? Entonces, esto es profético, ¿sí? Porque él inició su ministerio no en Jerusalén, sino en la tierra de Zabulón y Neftalí, ¿sí? Porque él fue enviado a ellos, ¿sí? A nosotros, los perdidos de Zabulón, de Neftalí, de Isaacar, de Gad, de Asher, de Efraín, de Manasés, etc. Somos nosotros, 10 tribus perdidas de Israel, también de Judá, obviamente, pues Judá se dispersó también, hay muchos judíos por ahí. Y él es el Netzer, el retoño de olivo, el brote de la rama de Isaí. Él es el rey de Israel, el nazareno. Por eso Mateo cita esta palabra de Isaías 11:1 para entender que habla de Yeshua, y que la palabra Netzer habla de la ciudad de Nazaret, Nazaret, dando a entender que Yeshua iba a ser llamado Nazareno. Así llegamos a la conclusión de Mateo y entendemos más acerca del contexto de esta ciudad o un pueblo, ¿no?, de Nazaret. Así damos por finalizada esta enseñanza, esta palabra que hemos aprendido de Adonai. ¿Sí? Vamos el día lunes a seguir con la tercera parte de las profecías citadas por Mateo en su evangelio, porque esto es una llenura tremenda que Adonai nos da, porque Mateo
cita estas profecías y le encanta hacerlo. Él es digamos, amante de la palabra hebrea, porque él es judío, obviamente, ¿sí? Y a él le encanta citar la palabra y ver a Yeshua ahí. Así a nosotros nos tiene que pasar, ver a la Escritura y ver a Yeshua, no solo en el Nuevo Pacto, sino también en el Antiguo Testamento, llamado de esa manera, que en hebreo es Tanaj, que es un acróstico que significa Torah, Nevi'im y Ketuvim. La instrucción, la Torah, los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, los escritos, que son los escritos como los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etc. ¿Sí? Entonces, hermanos, terminamos hasta aquí este tiempo de aprendizaje. ¿Sí? Nos vemos el día lunes en Hablemos Acerca de. ¿Sí? No se olviden de visitarnos en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok, donde subimos videos, al igual que en Facebook, de palabra a palabra, cantemos a Yeshua, ¿sí? Donde le cantamos a Adonai de una manera sencilla, ¿sí? Y lo compartimos con ustedes. ¿Sí? No se olviden tampoco de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que este mismo video lo vamos a subir a YouTube, ¿sí? Para que con mayor facilidad lo puedan ver, ¿sí? Ya que YouTube nos da una mayor facilidad y es más cómodo para ver los videos, así que los subimos a YouTube también. Y bueno, eso, hermanos, nos vemos por aquí en Facebook Live el lunes, a las 4 p.m. de Argentina, en Hablemos Acerca de. Nos vemos, hermanos, hasta luego.